¿Qué tal? Bienvenidos. Seguimos en marzo y marcada esta semana por esa fecha, 8M, Día Internacional de la Mujer. Una fecha marcada en el calendario para reivindicar la igualdad de la mujer y el hombre de forma real en la sociedad. De ello vamos a hablar con el teniente alcalde del municipio, José Carlos Martín, pero también de proyectos que se han aprobado o que han dado importantes pasos en las últimas semanas. Por ejemplo, la rotonda de Osunillas. Y por supuesto vamos a hablar de los colegios porque se ha aprovechado la Semana Blanca para ponerlos a punto. Además, docentes y personal de los centros educativos han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. De esto y otros asuntos vamos a hablar en unos minutos, así que les invitamos a que, como cada semana, nos acompañen en Día a Día. José Carlos Martín, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Pues celebrando una semana bastante importante, sobre todo para nosotras las mujeres, o para la sociedad en general, habría que Bueno, decir. pues sí, es verdad que el pasado lunes, ¿no? 8 de marzo, se celebró el Día de la Mujer, un día típico, ¿no? Porque las circunstancias ya todos conocemos, no nos han permitido el visualizar, ¿no? Y sensibilizar como nos hubiera gustado desde el ayuntamiento. Es verdad que hemos buscado mecanismos para poder llevar ese tipo de eventos y actividades, pero cumpliendo siempre las medidas de seguridad, pero en definitiva sí es verdad que bueno, hemos estado un poco limitados por ese tema. También es verdad que no debemos olvidar que al final la lucha por la igualdad es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Los 365 días al año, es algo que nosotros tenemos que tener en mente y que tenemos que luchar por esa igualdad en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito social, en todos los lugares en los que estemos, pero eso no significa que, bueno, que sigamos celebrando ese día tan señalado, porque mientras no avancemos a esa igualdad real entre hombres y mujeres, tendremos que seguir, y sobre todo las administraciones, impulsando y siendo un abanderado de todas esas reivindicaciones. Desde el consistorio se han puesto en marcha campañas para, sobre todo, promover políticas de igualdad. El consistorio es una empresa municipal, podemos decir, donde también se trabaja desde su interior por los derechos de las mujeres. Sí, sin ir más lejos, la semana pasada también se le dio ese reconocimiento, ¿no? A mujeres mijeñas que han demostrado esa lucha, ¿no? Por la igualdad a través que fue un acto pequeñito, pero no que quisimos dejarlo pasar, ¿no? El lunes leímos ese manifiesto del día 8 de marzo, se nos iluminó también la tenencia de la cala, ¿no? Con los colores morados, ¿no? que son el color, ¿no? De esta reivindicación, y en definitiva durante esa semana se han llevado actos de diversa índole, como hemos dicho anteriormente, no como a nosotros nos gustaría, pero sí de manera que se pueda ir transmitiendo bueno, pues esa visualización, ¿no? Y ese impulso que el Ayuntamiento de Mijas pues está trasladando a la sociedad en aras de, bueno, de que continuemos esa lucha entre hombres y mujeres para... A nosotros nos gustaría, ¿no? Que algún día no tuviéramos que celebrar el 8 de marzo, porque eso significaría que verdaderamente la sociedad, no solamente la española, sino en general la sociedad a nivel mundial, pues ha interiorizado que los hombres y las mujeres son iguales en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, mientras eso llega, ese camino tenemos que recorrerlo y tenemos que seguir trabajando en esa línea. Importante, sobre todo, como dice, para que en un futuro no tengamos que luchar por la igualdad y la igualdad esté instaurada en la sociedad, igual que la corresponsabilidad o la libertad. Efectivamente, además tenemos un pilar básico también, ¿no? que creo que es fundamental para llegar a ese final, que es también la educación. Es decir, al final las nuevas generaciones tienen que aprender desde pequeños, ¿no? Que ese respeto y esa igualdad entre hombres y mujeres tiene que ser efectiva. Independientemente de todos los impulsos que puedan dar las administraciones, pues no solamente la hace la local, la hace la autonómica, la hace también el Gobierno de España, todo lo que sea sumar en esa línea es importante, y creo que el bastión de la educación, al final, con el paso de las generaciones, es el que verdaderamente va a conseguir que lleguemos a ese momento, ¿no? Porque a medida que generaciones iba a decir de alumnos, pero al final la educación en este tipo de cosas no solamente se enseña en el colegio, se enseña también en casa, se enseña con los abuelos, se enseña con todo el mundo. Eso es algo también importante y que nos va a llevar también en esa línea, ¿no? Y ahora que he hablado de los abuelos, por pasar un poco a las abuelas, ¿no? También hay que hacer ese reconocimiento, ¿no? A todas nuestras madres y abuelas que en situaciones muy difíciles, ¿no? Si tiras años atrás, no es tan fácil como ahora que tengamos este tipo de reivindicaciones,
pues ellas de alguna manera u otra, unas en silencio, otras alzando la voz, han iniciado esa lucha, por utilizar también un término colectivo, para que poco a poco se haya podido avanzando y lleguemos a la fecha en la que estamos, en el que el avance que ha tenido la mujer desde hace 100 años ahora, evidentemente es importante, no ha terminado, hay que seguir recorriendo ese camino, pero lo más difícil lo han hecho nuestras antecesoras féminas, ¿no? Como hemos dicho, madre y abuela de cada uno de nosotros. Bueno, pues importante fecha y con ella queríamos arrancar esta semana día a día, porque también desde aquí siempre estamos hablando de proyectos que impulsan mejorar la ciudad, que buscan mejorar la ciudad, pero también estamos hablando de otras políticas que buscan la mejoría de nuestra ciudad de Mijas, pero desde la igualdad, por ejemplo, en este caso, entre hombres y mujeres. Hemos conocido esta semana que se ha dado un importante paso para una reivindicación precisamente de vecinos del diseminado de Osunillas. Como estamos aquí cerquita, ¿qué les parece si hoy vemos el lugar en el que se va a crear esa infraestructura que va a venir a mejorar la seguridad y el tráfico de la zona? Bueno, vamos acercando, es verdad que lo tenemos por aquí cerca. Pues nos vamos hasta Osunillas, sigan con nosotros. Ya estamos en Osunilla y José Carlos Martín, vamos a aprovechar porque llevamos una semana con cierta incertidumbre sobre dónde va realmente esa rotonda y por fin ya tenemos toda la información. Bueno, pues la rotonda va aquí, es decir, lo que se ha llevado a pleno la semana pasada es una modificación provisional, ¿no?, del Plan General de Mijas, con la idea de poder tener el proyecto definitivamente aprobado por la Junta de Andalucía. Ahora tenemos una provisional, ellos son después los que nos tienen que dar la aprobación definitiva, pero es verdad que ya en el provisional tenemos todos los informes favorables de las áreas que han intervenido, ¿no?, para que una vez que llevemos a cabo esa modificación, pues podamos iniciar los trámites para construir precisamente la rotonda donde estamos ubicados, ¿no? ¿Problemas que vamos a solucionar? Pues como podéis apreciar, aquí tenemos dos problemas de tráfico, ¿no?, que es, por un lado, el poco radio de giro que tiene esa curva, que como veis hace que los vehículos se tengan que meter prácticamente en el otro carril, y aprovechando que ha pasado el vehículo, pues vemos también el cambio de rasante que tiene en aquel punto, en el cual evidentemente también hay peligro, ¿no?, de seguridad vial. Y añadidamente queremos mejorar también los accesos a la zona de Osunillas, ¿no? Ahora mismo solo tienen un acceso, que es donde está el polideportivo, que sabemos que tiene esa pendiente, esa cuesta pronunciada, que a la hora de bajar no supone ningún problema, pero que a la hora de salir e incorporarse, pues tenemos problemas de seguridad, ¿no? Y esa entrada a la barriada se va a eliminar, o sea, no se va a eliminar, se va a mejorar al tener no solamente aquella que ya la tiene, sino hacer otro acceso por esta zona de aquí que permita también la entrada y salida a la barriada sin ningún problema. Recapitulamos, es decir, aquí se va a construir una gran rotonda donde se suaviza la curva, se elimina parte de la rasante y aparte vamos a encontrar acceso a Osunilla para que se ubiquen ustedes más para la parte que está más próxima a la localidad vecina de Arroyo de la Miel. Es una demanda vecinal que se va a conseguir y además un proyecto que también depende de otras administraciones. Claro, es un proyecto que por su ubicación hemos tenido que pedir esa autorización a medio ambiente porque afectaba por un lado el dominio hidráulico, ¿no?, porque tenemos un arroyo, por otro lado a cultura, porque tenemos un puente que puede parecer que es antiguo y que hay que conservar algo, y por otro también en la zona que nos encontramos, ¿no? Estamos en una zona de medio ambiente, de protección medioambiental, y hemos tenido que salvar toda esa problemática. Desde el punto de vista de dominio público hidráulico, aquí hay previsto hacer un marco que va a aumentar la sección hidráulica sobre el que se va a construir la rotonda, un marco de aproximadamente 70 metros que va a tener unas dimensiones de 4×7. Desde el punto de vista cultura no nos ha puesto ningún problema la eliminación de este puente porque no tiene ningún tipo de atisbo, ¿no?, de algo que tengamos que conservar. Y desde el punto de vista medioambiental nos encontramos en una zona,
la que va a estar cerca de la rotonda, que como veis, pues bueno, pues la plantación no es una plantación que haya que conservar, sino simplemente que es algo marginal que ha ido creciendo en esa zona, y el proyecto prevé precisamente crear unas zonas en el que podamos crear un hábitat con plantaciones autóctonas, ¿no? Es decir, no solamente vamos a mejorar lo que es toda la zona de accesibilidad y de seguridad vial, sino que queremos crear, para poderlo integrar precisamente en la zona en la que nos encontramos, pues hacia allá una zona de espacios verdes y que ahí podamos plantar pues plantas autóctonas de la zona y que eso pueda generar en el futuro su propio hábitat, ¿no? Específico que se pueda integrar con toda esta zona. La modificación provisional del Plan General de Ordenación Urbana de Mijas para este efecto se aprobó en el pleno ordinario de febrero. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, de aquí nosotros lo mandamos a la Junta de Andalucía, que es la que nos tiene que dar el informe definitivo. Entendemos que no va a haber ningún problema porque ya para el informe provisional hemos tenido que recabar esos informes pertinentes, tanto de cultura, medio ambiente y dominio público hidráulico. Y en cuanto sabemos que las tramitaciones administrativas fuera de nuestro ente pues tienen su curso, ¿no? Tienen su tiempo, pero en cuanto tengamos eso aprobado ya estaremos en condiciones de poder empezar, bueno, con el proyecto, ¿no? Aunque hemos hecho unas estimaciones y hablamos de un proyecto importante, no solamente por la dificultad de la orografía en la que nos encontramos, sino por ese marco que tenemos que hacer, tendremos que desviar las líneas que hay de arte y sobre todo los movimientos de tierra van a ser también importantes porque tenemos que rellenar toda esa vaguada. Pero, en fin, proyectos más grandes hemos hecho, ¿no? Y creo que es muy necesario el que bueno, podamos tener esa accesibilidad ya a la zona de Osunilla y sobre todo eliminar esta problemática que tenemos en una carretera que ya conocemos que es de titularidad municipal. Exactamente. Esto es un dato que queremos dar, que si no hubiera sido de titularidad municipal, seguramente la tramitación hubiera sido más costosa, porque ahora tendríamos que haber recabado también el informe favorable de carreteras, ¿no? Y carreteras, a la hora de hacer una rotonda de estas características, pues seguramente nos pondría muchos mayores condicionantes o nos diría que no es factible, ¿no? el llevar a cabo esta rotonda, porque bueno, ellos son los que son titulares de la carretera y entienden que no fuera necesario. Pero esa ventaja ya tenemos, ¿no? Hay que decir que se va a mejorar esta zona, el punto donde estamos, que para los que conocen esta carretera es la zona de la subida a la Ermitica. Pero también recuerden que hace unos meses hablamos de la mejora al término de esta carretera, justamente cuando llega a esa desembocadura al casco histórico de Mijas, a la entrada del pueblo. Correcto, efectivamente, ahí tenemos también pendiente poder acondicionar esa zona, porque sabemos que nos falta, ¿no? ese tránsito peatonal hacia esa parte, y todas estas actuaciones que estamos llevando en esta carretera, como hablamos en su día, pues bueno, pues se han visto beneficiar precisamente por tener esa titularidad, ¿no? Que hace que agilicemos nuestra parte interna mucho más rápido que si tuviéramos que depender del organismo, en este caso carretera, que como hemos comentado, pues seguramente no sería muy proclive a que nos den este tipo de autorizaciones, ¿no? Pues ya se ha dado ese primer paso para construir esta rotonda en Osunilla, una infraestructura que, como están oyendo, va a mejorar la zona. Y hemos estado hablando de la sierra también estas últimas semanas y vamos a comprobar cómo prácticamente este entorno de Osunilla, Sierra de Mijas, pues va a verse mejorado en los próximos años. Y yo me quedo con la frase que ha dicho en este punto de que proyectos más grandes se han llevado a cabo y han seguido adelante, y este, ¿por qué no? Pues ya mismo lo veremos hecho una realidad y esperamos que podamos volver para enseñar terminada esa rotonda. Seguramente que sí. Y en esta semana también vamos a hablar de asuntos relacionados con la pandemia, obviamente, con la COVID-19, y es que en Mijas se han vacunado ya a más de 3.500 personas de los dos municipios de Mijas y Fuengirola contra esta enfermedad, contra este virus, en una primera dosis. Pero no solo ha sido lo que se va a mejorar de aquí a lo que resta de curso, centros escolares, ampliaciones de colegios, de todo eso vamos a seguir hablando, ¿verdad? Muy bien, pues sí. Y hemos bajado hasta las lagunas porque estamos en una zona donde se concentran dos centros escolares, y es que precisamente los colegios han sido
los lugares donde se han seguido trabajando en Semana Blanca, aprovechando que había vacaciones. Hemos continuado, reforzado las labores que ya se vienen haciendo desde que comenzara, incluso antes del curso. Bueno, nosotros, como sabéis, llevamos trabajando en mantener los colegios prácticamente todo el año, ¿no? Lo que es verdad que en situaciones en las que los niños tienen vacaciones, como puede ser Semana Santa, como puede ser verano, como puede ser la Semana Blanca, aprovechamos para hacer una serie de actuaciones que en condiciones normales supondrían mucha más molestia para todos, ¿no? Profesores, alumnos, etcétera, y que en las condiciones en las que no hay carga de docentes ni hay alumnos en los colegios, pues se pueden llevar a cabo con mucha más celeridad y con mucha más rapidez sin molestar tanto, ¿no? Hablamos, bueno, por los trabajos típicos de mantenimiento, arreglar puertas, pintura, limpieza de aljibes, limpieza en general de los colegios. Todo este tipo de actuaciones tienen un ritmo distinto cuando se hacen con los colegios sin personal a cuando los tenemos que compaginar con la actividad lectiva, ¿no? Labores que se han compaginado precisamente con la desinfección, que es el punto donde no se baja la guardia. Efectivamente, mientras sigamos con las circunstancias que tenemos del COVID, ese refuerzo, ¿no?, que hicimos de limpieza en los colegios se lleva a cabo haya o no haya carga lectiva, ¿no? El servicio de limpieza que tenemos ahora mismo ha llevado sus trabajos durante el tiempo que los niños han estado y los profesores en el colegio, y ahora cuando no están pues han seguido exactamente igual, ¿no? Eso no, ahí no paramos porque el virus no sabemos por dónde anda, y aunque no haya carga lectiva pues aprovechamos para todavía desinfectar y limpiar. Por si queda algo sin tocar, pues volvemos otra vez a tocarlo, ¿no? En ese aspecto somos muy escrupulosos. Son labores que se vienen a realizar en los centros escolares de primaria. Recordamos que es donde tiene competencia el Ayuntamiento en materia de mantenimiento y limpieza. Efectivamente, los colegios son nuestra responsabilidad desde el punto de vista de mantenimiento y conservación. Los institutos ya dependen en este caso del ente superior, la Junta de Andalucía, que imagino que habrá llevado a cabo pues, las mismas actuaciones que nosotros. Es algo en este caso de sentido común de programación, el aprovechar cuando no hay carga lectiva, cuando no hay alumnos ni profesores en los colegios, el poder acometer todo ese tipo de actuaciones que en condiciones normales durarían más, ¿no?, y molestaríamos más. Y no están solo más seguros los colegios, son mejor preparados para la vuelta a las aulas después de Semana Blanca, sino que también el personal, docentes y trabajadores de administración, de limpieza, de mantenimiento de los centros han recibido ya la primera dosis de la vacuna. Bueno, pues sí, es una noticia importante, ¿no?, porque al final los colegios eran un lugar donde el riesgo de contagio, evidentemente por el número de personas que se encontraban concentradas y por la actividad en sí, ¿no? El hecho de que el colectivo de profesores sean de los que ya se han vacunado, hablamos de que entre Fuengirola y Mijas se han vacunado 3.500, 1.800 son de Mijas. Se ha llevado a cabo esta última semana de la Casa de la Cultura de Mijas, ¿no?, que pusimos a disposición para llevar a cabo esta vacunación. Para algo importante porque todos esos profesores y sobre todo, como bien dice, personal no docente, limpiadoras, conserjes, monitores, personal del comedor, ya están vacunados con la vacuna de AstraZeneca. Hay que decir que los que tienen más de 55 años todavía no, hay que esperar que vengan otros fabricantes, pero en este caso los que tienen esa edad pues ya están todos vacunados sin ningún tipo de problema, algún que otro efecto secundario, ¿no?, pero es habitual cuando te ponen una vacuna, y eso nos da también una garantía de seguridad que se junta con las medidas que ya teníamos y nos hace, bueno, pues ser optimista y positivo de cara a que en los colegios, aunque no hemos tenido una incidencia importante, sí se pueda minimizar todavía más y que prácticamente sean lugares seguros, ¿no?, desde el punto de vista de posibles contagios de COVID. Destacar que ese sistema de colaboración entre el Ayuntamiento de Mijas y el Distrito Sanitario agiliza mucho las vacunaciones, porque estamos hablando de
Como bien ha dicho, un total de aproximadamente 3.500 personas vacunadas en poco más de una semana, 1.800 de ellos son de centros educativos de Mijas, y para eso se facilita, por ejemplo, instalaciones como la Casa de la Cultura de las Lagunas. Bueno, esa colaboración creo que es fundamental y que hemos tenido con el Distrito Sanitario prácticamente desde que se inició la pandemia, es decir, no solamente en este caso hemos cedido instalaciones nuestras para que se lleven a cabo no solamente la vacunación del personal docente, sino incluso también la vacunación que se ha llevado a cabo con todas las personas que tenían esos ámbitos de edad, ¿no? Que ya también se ha llevado a cabo esa vacunación, sino que hace poco tuvimos un cribado masivo y esta semana también vienen a llevar un cribado masivo Mijas y hemos puesto a disposición del Distrito Sanitario todos los recursos que ellos nos piden, y ese es el trabajo y la colaboración que tenemos que tener entre administraciones, porque al final con esa colaboración lo que conseguimos precisamente es agilizar y mejorar todas esas prestaciones que los ciudadanos son los que requieren, ¿no? de la administración, y más en una circunstancia en la que nos encontramos tan difíciles y en la que todos tenemos que tener un único objetivo, que es luchar contra este virus, ¿no? Poder tener colegios seguros, como decíamos, es una de las principales asuntos en los que está colaborando el Ayuntamiento con el Distrito Sanitario, con también colectivos de profesionales, y no podemos olvidar de esos grupos de mayores y de riesgo que también están recibiendo las correspondientes vacunas. Importante, como decíamos, siempre mantener toda la prevención, evitar el contagio, y Mijas va mejorando en cuanto a la tasa, aunque no hemos estancado un poco en los últimos días. Mijas, en ese aspecto creo que hemos sido, si nos comparamos con el resto de municipios, no de la provincia, bueno, pues un referente en tener esas precauciones. Es verdad que en esta tercera ola al final hemos estado afectados como todos con esas restricciones, pero es verdad que nuestros índices no han sido de los que destaquen, ¿no? Por negatividad a lo largo de la provincia, y ahora cuando hemos empezado el descenso, pues igualmente estamos llegando a unos niveles en el que, aunque hay que seguir manteniendo esa prevención, ¿no? Esa precaución, no somos un municipio que tenga unos datos alarmantes, ¿no? Pero eso tiene una parte positiva y otra negativa. La positiva es que hemos hecho bien las cosas, pero la negativa es que no nos podemos confiar, es decir, porque seamos un municipio en el que no tengamos unos datos alarmantes, no significa que no tengamos que seguir manteniendo esa medida de precaución. No nos olvidemos que todavía no hemos acabado con el virus, que tengamos personas de determinados grupos de edad vacunados, que hayamos vacunado a los profesores, que haya bajado el índice, que haya una perspectiva que podamos seguir vacunando a todos los ciudadanos, no significa que el virus no esté entre nosotros, y el virus sigue estando entre nosotros, y eso tiene que calar en la ciudadanía, que no podemos bajar la guardia, que aunque haya menos casos de infectados, los índices vayan bajando, el virus sigue estando aquí, el virus sigue haciendo daño y el virus sigue matando, con lo cual tenemos que tener eso en mente en cada acto que hagamos a lo largo de nuestra vida cotidiana. Bueno, y aprovechando que estamos hablando de centros escolares, también hemos sabido en las últimas semanas que un centro que es concertado, que viene funcionando desde la década de los 70, como es el Colegio San Francisco de Asís, va a verse mejorado sus instalaciones considerablemente. Pues sí, lo tenemos muy cerquita de aquí, desde aquí creo que lo podemos apreciar, y al final en el municipio estamos con buenas noticias. Porque yo no sabía que desde aquí se veía el Colegio San Francisco. Desde aquí tenemos el colegio, incluso podemos ver la zona de ampliación, ¿no? ¿Sería esta parcela que vemos, concejal? Que sería donde están los coches aparcados, pues esa sería la zona donde se va a ampliar. Digo que estamos de buenas noticias desde el punto de vista educativo, porque no solamente hay visos de que se empiecen a invertir, ¿no?, en nuevos colegios, nuevos institutos, como hablamos hace poco, el nuevo instituto de Las Lagunas o el de La Cala, sino que en el sector privado, aunque sea también privado, todas las mejoras de las instalaciones educativas son bienvenidas, ¿no? Ahí van muchos alumnos, además es un colegio que tiene ya mucho renombre y mucha historia, ¿no?, en Mijas, y evidentemente el que se vaya a ampliar, además una ampliación importante, ¿no? Hablamos de que el colegio se le ha quedado un poco ya pequeño, ¿no? Tienen una superficie de 8.000 metros cuadrados y la van a ampliar hacia 21.000 metros cuadrados, y básicamente van a hacer instalaciones deportivas, es decir, lo que van a hacer es construir un polideportivo, creo que con 500 personas de capacidad, una pequeña piscina, 2 pistas deportivas, pistas de pádel, es decir, una ampliación que desde el punto de vista deportivo va a ser una mejora, y sobre todo también que quieren mejorar el acceso al coto, que ahora solamente tiene uno, y este que podemos ver aquí, que también será mejorado para que, bueno, porque el colegio, en fin, todas esas mejoras lo que hace es que da una mayor calidad del servicio, en este caso de la educación, ¿no?
Lo ha dicho, importante mejorar la educación con todos los centros que hay en la localidad, tanto los públicos como los privados, siempre enfocado a esa calidad de educación que se merecen nuestros pequeños. Inversión además importante, ¿eh? Hablamos de alrededor de 2,5 millones de euros, que para hacer un colegio, ¿no?, privado, pues supone también un esfuerzo por parte de los propietarios, precisamente para mejorar bueno, pues la calidad de la educación que dan en el mismo, ¿no? Importante todo lo que sea mejorar la calidad de la educación de una ciudad como Mijas, porque estamos hablando de la formación de los ciudadanos que vendrán en el futuro a ser los que dirijan la gestión municipal, trabajen y obviamente pues sigan manteniendo nuestro municipio. Al final, lo hemos comentado antes, hablando del Día de la Mujer, que la educación es fundamental, ¿no?, para llegar a tener esa igualdad efectiva, y en todos los ámbitos. Al final no tenemos que escatimar recursos en la educación ni medios, porque son el futuro. Como bien has comentado, los futuros médicos, los futuros profesionales de cualquier sector, policía, bomberos, periodistas, políticos, todos necesitan o salen de la educación que hayan tenido cuando jóvenes, ¿no?, y cuando pequeños. Y mientras mejor sea esa educación, evidentemente pues tenemos personas más preparadas, más respetadas, que respeten más toda la sociedad en sí, el medio ambiente, la igualdad, etcétera, etcétera. Y la base piramidal de todo eso es la educación. Bueno, pues ha sido un placer hablar esta semana de temas interesantes que vienen a mejorar la infraestructura, podemos decir, física de nuestro municipio. Hemos hablado de esa rotonda en Osunillas, también hemos hablado de la necesidad de mejorar la sociedad para conseguir esa igualdad real entre hombres y mujeres y, por supuesto, de uno de los pilares que no podemos olvidar, como es la formación y la educación. José Carlos Martín, teniente alcalde, muchas gracias por atendernos. A vosotros, como siempre. La próxima semana nos vemos. Si no ocurre nada y seguimos teniendo este sol, nos veremos, si Dios y quiere. Seguro que me sorprende con proyectos interesantes. Bueno, en eso estamos intentándolo. Y a todos ustedes esperamos también sorprenderles con más información, porque queremos, a través de este espacio, que ustedes conozcan lo que se hace cerca de su casa, de su barriada o de su centro educativo. Les emplazamos a que la próxima semana estén de nuevo con nosotros en Día a Día.